Estudio Bíblico Escuela Dominical. Domingo 05 de abril de 2026. Tema: Adoración verdadera a Dios. Ofrendas solemnes y continuas. Lección: Números 28 9 al 15. Texto: San Juan 4:23. Introducción. La adoración a Dios es uno de los aspectos más profundos y esenciales de la vida espiritual del creyente. Desde los primeros tiempos, el ser humano fue creado con el propósito de vivir en comunión con su Creador y de rendirle honra, gloria y reverencia. La adoración no es simplemente un acto religioso ni una práctica externa, es una expresión del corazón que reconoce la grandeza, la santidad y la soberanía de Dios. Cuando el pueblo de Dios entiende lo que significa adorar verdaderamente, su vida entera se convierte en una ofrenda viva dedicada al Señor. A lo largo de la historia bíblica, Dios enseñó a su pueblo que la adoración debía ser constante, reverente y sincera. No se trataba únicamente de momentos aislados o de ceremonias ocasionales, sino de una relación continua con Él. Por esta razón, el Señor estableció principios que mostraban que la adoración debía mantenerse viva de manera permanente, recordando al pueblo que Dios debía ocupar el primer lugar en cada área de la vida. Las ofrendas solemnes y continuas representan precisamente ese principio espiritual, una adoración que no depende solamente de un momento específico, sino que se mantiene firme, constante y dedicada. Lo solemne habla de reverencia, de reconocer la santidad de Dios y de acercarse a Él con respeto y honra. Lo continuo señala la perseverancia en la devoción, la constancia en buscar al Señor y la fidelidad de un corazón que no se aparta de su presencia. En muchas ocasiones, el ser humano tiende a limitar la adoración a ciertos momentos, como reuniones, cultos o actividades religiosas. Sin embargo, la verdadera adoración va mucho más allá de esos espacios. La adoración verdadera se manifiesta en la vida diaria, en la obediencia a Dios, en la entrega del corazón, en la gratitud constante y en la disposición de honrarle en todo momento. Las ofrendas que agradan a Dios no se limitan a lo material. Aunque en el contexto bíblico las ofrendas tenían un aspecto visible y ceremonial, el principio espiritual detrás de ellas revela algo mucho más profundo. Dios busca un pueblo que le adore con sinceridad, con reverencia y con constancia. Él desea una relación viva con sus hijos, donde cada acción, cada decisión y cada actitud refleje amor y devoción hacia Él. Por lo tanto, hablar de adoración verdadera implica comprender que Dios no busca solamente actos externos, sino corazones entregados. La adoración verdadera nace de un espíritu humilde, agradecido y rendido ante la presencia de Dios. Es una adoración que reconoce quién es Dios, que exalta su nombre y que permanece firme aún en medio de las circunstancias de la vida. La adoración comienza reconociendo la grandeza de Dios. La verdadera adoración nace cuando el corazón reconoce quién es Dios. Antes de cualquier ofrenda o expresión externa, el creyente debe comprender la grandeza, la santidad y el poder del Señor. Cuando el hombre reconoce la majestad de Dios, su adoración se vuelve sincera y reverente. Salmos 95:6. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. 2. Dios merece una adoración continua. La adoración no debe limitarse a momentos específicos. Dios desea que su pueblo mantenga una actitud constante de honra y gratitud. La vida del creyente debe reflejar adoración permanente, donde cada día se reconozca la fidelidad y el amor del Señor. Salmos 34:1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. 3. La adoración verdadera requiere sinceridad del corazón. Dios no se agrada de una adoración superficial o simplemente ritual. Él busca corazones sinceros que le honren con verdad y con un espíritu rendido delante de su presencia. San Juan 4:23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. 4. La adoración implica entrega total a Dios. Adorar verdaderamente significa presentar nuestra vida al Señor. No se trata solamente de palabras o cantos, sino de una vida consagrada a Dios, donde cada acción refleje obediencia y dedicación. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 5. La adoración se expresa con gratitud. Un corazón agradecido reconoce constantemente las bendiciones de Dios.
La gratitud es una ofrenda espiritual que honra al Señor y demuestra que entendemos su bondad y su fidelidad en nuestra vida. Salmo 104. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. 6. La adoración también se manifiesta en la obediencia. No hay verdadera adoración sin obediencia. Cuando el creyente decide vivir conforme a la voluntad de Dios, demuestra con hechos que honra al Señor por encima de sus propios deseos. Primera de Samuel 15:22. Y Samuel dijo: Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. 7. La adoración honra la santidad de Dios. Acercarse a Dios requiere reverencia. El creyente debe recordar que está delante de un Dios santo y poderoso. Por eso la adoración debe hacerse con respeto, humildad y temor reverente. Salmos 96:9. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él, toda la tierra. 8. La adoración debe glorificar solo a Dios. La adoración verdadera está dirigida únicamente al Señor. Él es el único digno de recibir honra, gloria y exaltación. Ninguna otra cosa ni persona debe ocupar el lugar que pertenece a Dios. Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. 9. La adoración será eterna para el pueblo de Dios. La adoración que comienza en la tierra continuará por toda la eternidad. Los redimidos del Señor vivirán eternamente exaltando su nombre y proclamando su gloria. Apocalipsis 7:12. Conclusión. La adoración verdadera a Dios es uno de los fundamentos más importantes de la vida espiritual del creyente. No se trata únicamente de un acto religioso, ni de una expresión limitada a momentos específicos dentro de un culto o reunión. La adoración verdadera nace en lo profundo del corazón y se manifiesta en una vida completamente dedicada a honrar, obedecer y glorificar a Dios. Las ofrendas solemnes y continuas enseñan un principio espiritual muy importante: Dios desea una adoración constante. Lo solemne habla de reverencia, de respeto y de reconocer la santidad del Señor. Lo continuo habla de perseverancia, de una relación permanente con Dios, donde el creyente mantiene su corazón inclinado hacia Él en todo momento. Muchas veces las personas pueden acostumbrarse a prácticas religiosas externas, pero Dios siempre ha mirado más allá de las apariencias. Él examina el corazón y busca una adoración que sea sincera, humilde y verdadera. Por eso la verdadera adoración no se limita a palabras o cantos, sino que se manifiesta en la obediencia, en la gratitud, en la fidelidad y en una vida que busca agradar a Dios en todo. Cuando el creyente vive en adoración continua, su relación con Dios se fortalece. La presencia de Dios se vuelve una realidad constante en su vida, su fe se afirma y su corazón aprende a depender completamente del Señor. La adoración también transforma la manera en que el creyente enfrenta las circunstancias de la vida, porque aprende a reconocer que Dios es digno de honra en todo momento. Primer título. Día establecido para el servicio a Dios. Versículos 9 y 10. Léase, Isaías 58:13, San Lucas 24:1 al 3. Introducción. Desde el principio de la historia bíblica, Dios ha mostrado su interés en establecer tiempos y momentos específicos para que su pueblo se acerque a Él. Aunque el creyente debe vivir en comunión con Dios todos los días de su vida, también existe un principio espiritual importante relacionado con apartar un día especial para dedicarlo al servicio, la adoración y la búsqueda de la presencia del Señor. Este día no es simplemente una tradición religiosa, sino una oportunidad para que el pueblo de Dios se reúna, le honre y fortalezca su vida espiritual. El ser humano, en medio de sus responsabilidades, trabajos y preocupaciones diarias, fácilmente puede distraerse y perder de vista lo más importante, su relación con Dios. Por esta razón, el Señor en su sabiduría estableció tiempos determinados para que su pueblo recordara que Él debe ocupar el primer lugar en la vida. Un día dedicado al servicio a Dios permite que el creyente se detenga, reflexione, adore y renueve su compromiso espiritual. A lo largo de las Escrituras se observa que el pueblo de Dios tenía tiempos señalados para reunirse, para escuchar la palabra de Dios, para presentar ofrendas, para orar y para fortalecer su comunión como comunidad de fe. Estos momentos no solo tenían un propósito religioso, sino también espiritual, porque ayudaban al pueblo a mantener viva su relación con Dios y a recordar constantemente su dependencia del Señor.
El día establecido para el servicio a Dios también tiene un profundo significado espiritual para la vida del creyente. Es un tiempo en el cual el corazón se dispone para escuchar la voz de Dios, recibir enseñanza, participar en la adoración colectiva y fortalecer la fe. En ese día, el pueblo de Dios deja a un lado muchas de las ocupaciones cotidianas para concentrarse en lo más importante, honrar y buscar al Señor. Además, el reunirse en un día determinado fomenta la unidad entre los creyentes. La vida cristiana no está diseñada para vivirse en aislamiento, sino en comunión con otros que comparten la misma fe. Cuando los creyentes se congregan para servir a Dios, se edifican unos a otros, se animan espiritualmente y fortalecen su compromiso con el Señor. El día dedicado al servicio a Dios también se convierte en un recordatorio constante de que toda la vida del creyente pertenece al Señor. Aunque se aparta un día especial para congregarse y adorar, este tiempo tiene el propósito de renovar la fe y motivar al creyente a vivir cada día de la semana conforme a la voluntad de Dios. 1. Dios establece tiempos para dedicarle adoración. Desde el principio, Dios mostró que el ser humano debía apartar un tiempo especial para honrarle. Este principio enseña que el hombre necesita detener sus actividades para reconocer la obra de Dios y dedicarle un tiempo santo. Génesis 2:3 Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. 2. El día dedicado a Dios debe ser santificado. Santificar un día para Dios significa separarlo para Él. No se trata solo de descansar, sino de reconocer que ese tiempo pertenece al Señor y debe ser usado para su honra y servicio. Éxodo 28, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 3. El día del Señor es un tiempo de deleite espiritual. Cuando el creyente comprende el valor de dedicar tiempo a Dios, ese día se convierte en una bendición y en un deleite para el alma. Es un momento de comunión, restauración espiritual y gozo en la presencia del Señor. Isaías 58:13 Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. 4. El pueblo de Dios se reúne para adorar juntos. El servicio a Dios también se manifiesta en la congregación del pueblo. Reunirse permite adorar colectivamente, escuchar la palabra de Dios y fortalecer la comunión entre los creyentes. Salmo 122:1 Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. 5. Escuchar la palabra de Dios es parte esencial del servicio. El día dedicado a Dios es una oportunidad para recibir enseñanza espiritual. A través de la predicación y el estudio de la palabra, el creyente crece en conocimiento y fortalece su fe. San Lucas 4:16 Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. 6. El servicio a Dios incluye la enseñanza y edificación. Cuando el pueblo se reúne en el día dedicado al Señor, también se comparte enseñanza, exhortación y edificación espiritual. Esto fortalece la vida de la Iglesia y ayuda a los creyentes a crecer en su fe. Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. 7. Congregarse es una práctica necesaria para el creyente. La vida cristiana no debe vivirse en aislamiento. Dios desea que su pueblo se reúna regularmente para animarse y fortalecerse espiritualmente. Hebreos 10:25 No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. 8. El día del Señor es una oportunidad para hacer el bien. Servir a Dios también implica practicar el amor y la misericordia. El día dedicado al Señor puede ser un tiempo para bendecir a otros y reflejar el carácter de Dios. San Mateo 12:12 Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. 9. Todo lo que se hace para Dios debe hacerse con gratitud. El servicio a Dios no debe realizarse por obligación, sino con un corazón agradecido. El creyente honra a Dios cuando le sirve con alegría y gratitud. Colosenses 3:17 Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Conclusión. El día establecido para el servicio a Dios representa un principio espiritual que ha estado presente a lo largo de toda la historia bíblica. Dios, en su sabiduría,
Ha mostrado la importancia de apartar un tiempo especial para buscar su presencia, honrar su nombre y fortalecer la vida espiritual de su pueblo. Aunque la comunión con Dios debe mantenerse todos los días, dedicar un tiempo específico para su servicio permite que el creyente renueve su fe y centre nuevamente su vida en el Señor. En medio de las responsabilidades, el trabajo y las preocupaciones diarias, el ser humano puede fácilmente perder el enfoque espiritual. Por esta razón, el día dedicado a Dios actúa como un recordatorio constante de que Él debe ocupar el primer lugar en la vida. Es un tiempo en el cual el creyente se detiene para reflexionar, para adorar y para escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Además, el día del servicio a Dios fortalece la unidad del pueblo creyente. Cuando los hijos de Dios se reúnen para adorar, se produce una edificación mutua que fortalece la fe de todos. La congregación permite compartir la enseñanza de la palabra, ofrecer alabanzas al Señor y animarse unos a otros en la vida espiritual. Segundo título. Sacrificios que representan la completa consagración a Dios, como olor fragante ante Él. Versículos 11 al 13. Léase, Filipenses 4:18, Primera de Pedro 2:9. Introducción. El concepto de sacrificio ocupa un lugar muy importante en la relación entre Dios y el ser humano. Desde los primeros relatos de las Escrituras se observa que los sacrificios eran una forma de expresar adoración, gratitud, obediencia y consagración al Señor. Estos actos no eran simples rituales religiosos, sino expresiones profundas de entrega y reverencia hacia Dios. En el contexto del pueblo de Dios, los sacrificios tenían un significado espiritual muy profundo. Representaban la disposición del creyente de ofrecer algo valioso delante de Dios como señal de reconocimiento de su soberanía y su santidad. Estos sacrificios eran presentados en el altar como una ofrenda dedicada completamente al Señor, simbolizando que todo lo que el hombre posee y todo lo que es, pertenece a Dios. Entre los diferentes tipos de sacrificios que aparecen en la Biblia, algunos tenían un significado especial relacionado con la consagración total a Dios. Estos sacrificios eran ofrecidos completamente al Señor y eran descritos como un olor grato o olor fragante delante de Él. Esta expresión no se refiere simplemente al aroma físico de la ofrenda, sino al agrado que Dios encuentra en un acto de adoración realizado con un corazón sincero, obediente y entregado. El concepto de olor fragante revela una verdad espiritual importante: Dios se complace en la entrega total de su pueblo. Cuando una persona se acerca a Dios con un corazón rendido, dispuesto a obedecer y a vivir para su gloria, esa actitud se convierte en una ofrenda espiritual que agrada al Señor. No se trata solamente de actos externos, sino de una vida que refleja devoción, amor y fidelidad hacia Dios. En la vida espiritual del creyente, la consagración significa apartarse para Dios. Implica dedicar la vida, los pensamientos, las decisiones y las acciones al servicio del Señor. Una vida consagrada reconoce que Dios es el dueño de todo y que el propósito principal de la existencia humana es glorificar su nombre. Aunque en el Antiguo Testamento los sacrificios eran presentados de forma material en el altar, estos actos apuntaban a una realidad espiritual más profunda. Con el paso del tiempo, la revelación bíblica muestra que Dios desea algo aún más grande que los sacrificios externos. Él busca corazones completamente entregados. La verdadera consagración no se limita a un momento o a una ceremonia, sino que se refleja en una vida que continuamente honra a Dios. En el Nuevo Testamento, este principio adquiere un significado aún más profundo, ya que la vida del creyente es presentada como una ofrenda espiritual dedicada al Señor. Cada acto de obediencia, cada expresión de amor hacia Dios y cada decisión que honra su voluntad se convierte en un sacrificio espiritual que agrada a Dios como un olor fragante. Por lo tanto, hablar de sacrificios que representan la completa consagración a Dios es hablar de una vida que pertenece enteramente al Señor. Es reconocer que Dios merece no solo una parte de nuestra vida, sino todo nuestro ser. La verdadera adoración consiste en vivir para Dios, en buscar su voluntad y en ofrecerle cada día una vida que refleje su gloria. 1. El sacrificio agradable a Dios nace de un corazón dispuesto. Desde los primeros tiempos, Dios ha observado la actitud del corazón al presentar una ofrenda. Más que el acto externo, Él mira la fe, la reverencia y la sinceridad de quien ofrece algo para su gloria. Génesis 4:4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. 2.
El sacrificio ofrecido a Dios debe ser completamente dedicado a Él. En el sistema de sacrificios, algunas ofrendas eran totalmente consumidas en el altar, simbolizando una entrega total al Señor. Esto enseñaba que la consagración a Dios debía ser completa. Levítico 1:9 y lavará con agua sus entrañas y sus piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. 3. Dios se agrada en las ofrendas presentadas con obediencia. El sacrificio que agrada al Señor no es simplemente una acción ritual, sino una expresión de obediencia y fidelidad. Cuando el pueblo obedecía las instrucciones de Dios, su ofrenda era aceptada delante de Él. Éxodo 29:18 y quemarás todo el carnero sobre el altar, es holocausto a Jehová, es olor grato, ofrenda encendida a Jehová. 4. La vida consagrada es un sacrificio continuo. Más allá de los sacrificios del altar, Dios llama a su pueblo a vivir una vida de consagración permanente. El creyente honra a Dios cuando entrega su vida para cumplir su voluntad. Romanos 12:1 Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 5. La obediencia y la justicia agradan más a Dios que los sacrificios externos. Dios siempre ha enseñado que el verdadero sacrificio está relacionado con la rectitud del corazón y la obediencia a su voluntad. Proverbios 21:3 Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. 6. La alabanza también es un sacrificio agradable a Dios. No todos los sacrificios son materiales. La alabanza que nace de un corazón agradecido es considerada por Dios como una ofrenda espiritual que honra su nombre. Hebreos 13:15 Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. 7. Un corazón quebrantado es un sacrificio que Dios no desprecia. La humildad y el arrepentimiento sincero son ofrendas espirituales que agradan profundamente al Señor. Dios recibe con agrado al corazón que se humilla delante de Él. Salmo 51:17 Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. 8. La entrega de amor y servicio es un sacrificio fragante para Dios. Cuando el creyente sirve a Dios con amor y generosidad, esa entrega se convierte en una ofrenda espiritual que sube delante de Dios como un aroma agradable. Filipenses 4:18 Pero todo lo he recibido, y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. 9. El sacrificio perfecto que agrada a Dios es el amor y entrega de Cristo. El ejemplo supremo de sacrificio agradable a Dios es el de Cristo, quien entregó su vida completamente para cumplir la voluntad del Padre y traer salvación al mundo. Efesios 5:2 Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Conclusión. El tema de los sacrificios que representan la completa consagración a Dios revela una de las verdades espirituales más profundas de la vida cristiana. A lo largo de la historia bíblica, los sacrificios enseñaron al pueblo de Dios la importancia de la entrega, la obediencia y la dedicación total al Señor. Estos actos no eran simplemente ceremonias religiosas, sino símbolos de una realidad espiritual mucho más profunda, la consagración completa de la vida a Dios. Cuando las Escrituras hablan de un sacrificio como olor fragante delante de Dios, están describiendo algo que agrada profundamente al Señor. No se trata únicamente del acto externo de ofrecer algo en el altar, sino del corazón con el que se presenta la ofrenda. Dios se complace cuando su pueblo se acerca a Él con sinceridad, con reverencia y con una disposición genuina de vivir para su gloria. Los sacrificios del Antiguo Testamento enseñaban principios espirituales que siguen siendo relevantes para la vida del creyente. Cada ofrenda presentada en el altar recordaba al pueblo que Dios es santo, que merece lo mejor y que la verdadera adoración implica una entrega total. Estas enseñanzas preparaban el camino para una comprensión más profunda de la consagración espiritual. En el Nuevo Testamento se revela que la vida misma del creyente debe convertirse en una ofrenda para Dios. La consagración ya no se limita a sacrificios materiales, sino que se manifiesta en una vida dedicada a la obediencia, la santidad y el servicio al Señor. Cada acto de fe, cada expresión de gratitud y cada decisión tomada para honrar a Dios se convierte en una ofrenda espiritual que agrada al Señor. El ejemplo supremo de esta entrega perfecta se encuentra en Jesucristo.
Él ofreció su vida completamente al Padre y se convirtió en el sacrificio perfecto que trajo salvación al mundo. Su amor, su obediencia y su entrega total muestran el verdadero significado de un sacrificio agradable a Dios. Tercer título. Necesaria expiación del pecado para presentar ofrendas agradables a Dios. Versículos 14 y 15. Léase, Salmo 95, 6 y 7, San Mateo 5, 23 y 24. Introducción. La Biblia enseña de manera clara que el pecado separa al ser humano de Dios y que, sin una correcta reconciliación, ninguna ofrenda o acto de adoración puede ser realmente aceptable delante de Él. Desde el Antiguo Testamento, se establece que la cercanía a Dios requiere pureza y santidad, y que toda ofrenda presentada sin expiación del pecado carece de valor espiritual. Esto nos muestra que el servicio a Dios no es simplemente una cuestión de rituales externos, sino de un corazón reconciliado y limpio ante Él. El sistema sacrificial del Antiguo Testamento revela la profunda necesidad que tiene el hombre de ser perdonado y purificado para poder acercarse a Dios. Los sacrificios de animales eran símbolos de esta realidad. Sin derramamiento de sangre, no hay perdón. Estos actos apuntaban hacia la necesidad de una expiación completa, que hiciera posible que el creyente se presentara delante de Dios sin culpa, con un corazón dispuesto a honrarle. El pecado no solo afecta la relación del hombre con Dios, sino también la efectividad de la adoración. La Biblia enseña que Dios no acepta ofrendas ofrecidas con un corazón manchado por la transgresión o la desobediencia. Por ello, la expiación del pecado es un requisito indispensable para que cualquier acto de servicio, sacrificio o adoración sea considerado agradable delante de Él. Con la venida de Jesucristo, el Nuevo Testamento revela la plenitud de la expiación. Él, siendo sin pecado, ofreció su vida como sacrificio perfecto para redimir a la humanidad. Su muerte y resurrección hicieron posible que todo creyente se acerque a Dios con un corazón limpio y presente ofrendas espirituales agradables. La fe en Cristo permite que nuestras vidas sean transformadas, santificadas y aceptadas por Dios. 1. El pecado separa al hombre de Dios. El pecado es la causa de la separación entre el ser humano y Dios. Para acercarse a Él, es necesario reconocer nuestra culpa y buscar perdón. Sin expiación, ninguna ofrenda o servicio es aceptable ante sus ojos. Isaías 59:2. Mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. 2. El sacrificio debe incluir expiación del pecado. En el sistema del Antiguo Testamento, los sacrificios eran ofrecidos no solo como actos de adoración, sino como medios para la remisión de pecados. La sangre derramada simbolizaba la necesidad de purificación para acercarse a Dios. Levítico 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado sobre el altar, para hacer expiación por vuestras almas, porque la sangre hace expiación por el alma. 3. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Dios estableció que la expiación verdadera requería sacrificio de sangre, señalando la seriedad del pecado y la necesidad de un mediador para reconciliar al hombre con él. Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. 4. El sacrificio de Cristo es la expiación perfecta. Jesús es el sacrificio definitivo que cubre todos los pecados de la humanidad. Su muerte hace posible que el creyente se acerque a Dios con un corazón limpio y presente ofrendas espirituales agradables. Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. 5. La confesión y arrepentimiento son esenciales. Para que nuestras ofrendas sean aceptables, debemos reconocer nuestros pecados y apartarnos de ellos. El arrepentimiento es parte de la reconciliación que permite presentar una vida consagrada a Dios. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 6. La vida consagrada es una ofrenda aceptable. Una vez perdonados y reconciliados con Dios, toda nuestra vida puede ser presentada como sacrificio espiritual. La expiación del pecado abre el camino para que nuestro servicio y obediencia sean agradables a Dios. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
7. La fe en Dios hace fructificar nuestras ofrendas. Cuando confiamos en la obra expiatoria de Cristo, nuestras ofrendas dejan de ser actos vacíos y se convierten en expresiones de gratitud y adoración sincera. Hebreos 11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. 8. La reconciliación permite un servicio sin condena. Solo mediante la expiación del pecado podemos servir a Dios con libertad y sin temor de ser rechazados. Esto nos permite acercarnos a Él con confianza y un corazón limpio. Hebreos 10:22. Lleguémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. 9. La expiación transforma nuestra adoración. La remisión de pecados no solo restaura la relación con Dios, sino que también transforma nuestras ofrendas y actos de servicio, haciéndolos agradables y fragantes delante del Señor. Efesios 5:2. Andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Conclusión. La necesidad de expiación del pecado para presentar ofrendas agradables a Dios es un principio central de la Biblia y de la vida cristiana. El pecado rompe la comunión con Dios, y sin arrepentimiento y reconciliación, todo acto de adoración carece de valor espiritual. Desde el Antiguo Testamento, los sacrificios de animales enseñaban la seriedad del pecado y la necesidad de un mediador para acercarse a Dios. Estos sacrificios señalaban que sólo mediante la sangre y la expiación podía restaurarse la relación entre el hombre y el Señor. La llegada de Jesucristo trae la plenitud de la expiación, cumpliendo de manera perfecta lo que los sacrificios antiguos representaban. Su muerte y resurrección ofrecen perdón completo, limpieza espiritual y acceso directo al Padre. Esto hace posible que los creyentes presenten no solo ofrendas externas, sino toda su vida, su obediencia y su amor como sacrificios espirituales que son agradables a Dios. La expiación transforma la vida del creyente. Permite que sirvamos a Dios con un corazón limpio, con libertad y sin temor de rechazo. Nos capacita para ofrecer adoración verdadera, basada en la gratitud, la obediencia y la entrega total. Además, nos enseña la importancia de vivir en santidad, sabiendo que cualquier acción presentada a Dios debe surgir de un corazón reconciliado y purificado. En esencia, toda ofrenda o acto de adoración encuentra su valor cuando el pecado ha sido expiado. La expiación no es solo un acto teológico, sino la base sobre la cual se construye toda la vida espiritual. Sin ella, nuestras palabras, sacrificios y alabanzas pierden su eficacia. Con ella, nuestras vidas se convierten en un culto racional, continuo y agradable a Dios, reflejando su amor, su justicia y su gracia infinita. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. San Juan 4:23. Introducción al texto. El versículo de Juan 4:23 contiene una de las enseñanzas más profundas sobre la adoración verdadera en toda la Biblia. Aquí Jesús, en conversación con la mujer samaritana junto al pozo de Sicar, revela que la forma en que Dios desea ser adorado trasciende rituales, lugares o tradiciones humanas. Su declaración marca un antes y un después en la comprensión de la adoración. Ya no se trata de un lugar específico, ni de un sistema de reglas externas, sino de una conexión íntima entre el creyente y Dios que nace desde lo más profundo del corazón. La frase en espíritu y en verdad tiene un significado esencial. Adorar en espíritu implica que la adoración no puede ser meramente externa o mecánica, debe surgir de un corazón vivo y consciente de la presencia de Dios. La adoración en espíritu refleja una relación interna con el Padre, donde el creyente se entrega de manera genuina, libre de hipocresía y superficialidad. Por otro lado, adorar en verdad significa hacerlo conforme a la realidad de Dios revelada en la Escritura, guiados por la luz de la verdad divina y no por opiniones humanas o emociones pasajeras. Así, la adoración verdadera une corazón sincero y conocimiento correcto de Dios. Además, Jesús anuncia un cambio profundo en la relación entre Dios y la humanidad, mas la hora viene, y ahora indica que el tiempo señalado por Dios para esta nueva forma de adoración había llegado. La adoración ya no estaría restringida a templos, rituales legales o a un grupo particular de personas, se abriría a todos los que desean acercarse a Dios con un corazón rendido y sincero. La universalidad de esta adoración subraya que el acceso a Dios depende de la fe,
la entrega y la obediencia, no de formas externas ni de restricciones culturales o geográficas. La última parte del versículo, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren, revela que Dios mismo está activamente buscando adoradores que se acerquen a Él con autenticidad. Esto significa que la adoración no es solo un deber del creyente, sino también un anhelo del corazón divino. Dios desea que se le honre de manera genuina, con entrega total y conformidad a su verdad, demostrando que la adoración es una interacción viva entre el Creador y su creación, donde Él recibe gloria y el adorador recibe comunión y transformación espiritual. Este versículo también señala un principio fundamental para la vida cristiana. La verdadera adoración no depende de circunstancias externas ni de tradiciones humanas, sino de un encuentro personal con Dios. La adoración en espíritu y verdad es un acto de entrega total, que involucra emociones, pensamientos, acciones y obediencia. No es una experiencia ocasional ni superficial, sino un estilo de vida que busca glorificar a Dios en todo momento. Referencias para el texto. Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Este versículo refleja que Dios valora un corazón rendido y sincero, lo cual está en armonía con la adoración en espíritu mencionada en Juan 4:23. Primera a los Corintios 6:19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí se enfatiza que toda nuestra vida y espíritu deben glorificar a Dios, conectando con la idea de adorarle en espíritu. Hebreos 10:22. Lleguémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Conclusión para el texto. Cuando Jesús dice, «Mas la hora viene, y ahora es», nos está indicando que ha llegado el tiempo de la revelación plena del verdadero culto. No es un futuro lejano, la invitación es inmediata. Dios busca adoradores hoy, ahora, que no dependan de tradiciones humanas ni de apariencias externas, sino de una relación auténtica y personal con Él. Esto nos desafía a examinar nuestra propia vida, nuestras motivaciones y la calidad de nuestra adoración. La adoración verdadera implica que cada pensamiento, palabra y acción sea guiado por la presencia de Dios, que nuestro espíritu esté alineado con su voluntad y que nuestra adoración no se reduzca a lo externo, sino que fluya desde lo más profundo de nuestro ser. Además, la frase «porque también el Padre tales adoradores busca» revela un principio fundamental. La adoración no es solo un deber o una obligación del creyente, sino también un anhelo del corazón de Dios. Él mismo busca personas dispuestas a honrarle con sinceridad, con fidelidad y con un espíritu entregado. Esto nos muestra que la adoración no es unilateral, es un encuentro dinámico entre Dios y el adorador, donde Él se complace en recibir una ofrenda espiritual auténtica y el creyente experimenta transformación y comunión profunda con su Creador. Juan 4:23 también nos enseña que la adoración verdadera trasciende las emociones y los sentimientos pasajeros. Adorar en espíritu y en verdad significa integrar nuestra mente, emociones y voluntad en el acto de honrar a Dios. No es suficiente sentirse bien al cantar o asistir a un servicio. Nuestra vida diaria, nuestras decisiones y nuestras actitudes deben reflejar el compromiso de vivir para Dios. La verdadera adoración es, por lo tanto, un estilo de vida, una dedicación continua que honra a Dios en lo secreto y en lo público, en lo personal y en la comunidad de fe. Finalmente, este versículo nos llama a la autenticidad y a la renovación constante de nuestra relación con Dios. Nos invita a despojarnos de toda hipocresía, ritualismo o superficialidad y a acercarnos al Señor con un corazón quebrantado, humilde y consciente de su santidad. Adorar en espíritu y en verdad es responder al llamado de Dios a una vida transformada, donde nuestra adoración refleja gratitud, amor y obediencia. Es un recordatorio de que cada acto de alabanza, oración, servicio o sacrificio espiritual debe surgir de un corazón reconciliado con Dios y dispuesto a vivir conforme a su verdad. En conclusión, Juan 4:23 no solo redefine la adoración, sino que nos reta a vivir una vida íntegra para Dios, donde nuestro espíritu y nuestras acciones estén alineados con su voluntad. Este versículo nos muestra que Dios no busca cantidad de rituales ni apariencias externas, sino adoradores auténticos que le honren con sinceridad, amor y fidelidad,
y que estén dispuestos a reflejar su gloria en cada aspecto de su vida. La verdadera adoración es, por tanto, la expresión de un corazón transformado, consciente de la presencia de Dios y comprometido a honrarle en espíritu y en verdad todos los días de nuestra existencia.